Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida al seminario de análisis de la 48ª reunión consultiva del Tratado Antártico. Encuentro que examinará los principales alcances de la cita internacional celebrada entre los días 11 y 21 de mayo en la ciudad de Hiroshima, Japón. El programa de estudios antárticos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se complace en recibirlos esta tarde. Saludamos de manera muy especial a las autoridades que nos honran con su presencia el día de hoy. El director de la División de Asuntos Antárticos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, señor Diego Bunster, quien se desempeñó como jefe de la delegación de Chile en la reunión consultiva. El director del Instituto Antártico Chileno, doctor Gino Casasa, jefe alterno de la delegación nacional. El profesor doctor Hugo Benítez, académico de la Universidad Andrés Bello e investigador del Instituto Milenio Base, y quien concurrió a la citada reunión internacional como parte de la delegación del Scientific Committee on Antarctic Research. A la coordinadora del programa de estudios antárticos de nuestra facultad, señorita Giovannina Sutherland, y demás autoridades universitarias, profesoras, profesores, estudiantes y a todo el público que nos acompaña tanto de forma presencial como a través de la transmisión en línea. Le informamos al público presente que durante el desarrollo de esta actividad habrá un equipo de la universidad tomando imágenes y videos breves para difusión. Para dar inicio formal a esta actividad, invitamos a hacer uso de la palabra, en representación de nuestra facultad, al director del programa de estudios antárticos, profesor Luis Valentín Ferrada. Profesor, sea muy bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Hago mío los vocativos y saludos expresados por María Jesús. Las universidades existen para pensar, para reflexionar y para transmitir ese pensamiento. Y la Universidad de Chile, en particular, como su nombre indica, existe precisamente para pensar en Chile, para pensar desde Chile. Y esta constatación es inseparable de considerar que nuestro país es tricontinental. Esto es, que el Chile antártico constituye una parte esencial de nuestro territorio nacional, del cual debemos preocuparnos, al que debemos estudiar y comprender en toda su complejidad. La Antártica es un espacio único desde la perspectiva geográfica y ecológica. Lo que allí ocurre afecta al planeta en su conjunto y el cambio climático global lo está también afectando, y seriamente. Es, asimismo, un espacio de gran interés para quienes estudian el derecho, la historia, las relaciones internacionales y la gobernanza. Allí coexiste la soberanía nacional con un régimen de coadministración internacional en un delicado equilibrio que, exitosamente, ha logrado mantener la paz en la Antártica por décadas y avanzar en la protección del medio ambiente de su frágil ecosistema. No todo es perfecto en el régimen antártico, por supuesto, pero jamás podemos obligar el contrafactual. ¿Cómo sería la Antártica si el régimen no existiera? Para la Facultad de Derecho es esencial ser parte de esta reflexión, ya que constituye el sustento de la labor docente que realizamos, así como de las tareas de extensión que la Universidad de Chile debe desarrollar en beneficio de la comunidad nacional en general. El programa de estudios antárticos tiene como funciones propias la docencia, la investigación y la extensión en materias de gobernanza antártica, tanto desde una perspectiva jurídica como política. Por lo mismo, siendo la reunión consultiva del Tratado Antártico el principal foro internacional en que se discuten los grandes lineamientos de la administración del sexto continente, nos ha parecido esencial organizar este encuentro para reflexionar sobre los avances alcanzados en la reunión de Hiroshima y también ofrecer a nuestros alumnos y al público en general la oportunidad de profundizar en el conocimiento del gobierno del continente austral. En este sentido, no podemos sino que sentirnos muy felices y agradecer la buena disposición del director de la División de Asuntos Antárticos de nuestra Cancillería, consejero don Diego Bunster, del director del Instituto Antártico Chileno, el doctor Gino Casasa. Queremos imaginar que solo por esta reunión viajó de Punta Arenas hasta acá, diremos, y al profesor Hugo Benítez, con quien tenemos el gusto de compartir responsabilidades como investigadores en el Instituto Emiliano Base.
por supuesto, agradecer también a Giovanna Sutherland, coordinadora de nuestro programa, y a María Jesús Maive por la organización de esta reunión, a todos quienes están participando, a Giselle, a la gente de comunicaciones de la facultad, a la gente de comunicaciones incluso de la universidad que nos acompaña, y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por el interés de acompañarnos esta tarde. Pues bien, no me queda más que reiterarles la bienvenida en nombre de la Universidad de Chile y de sus autoridades. Estoy seguro de que hoy tendremos una excelente jornada de reflexión sobre la Antártica y su gobernanza internacional. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del profesor Ferrada y con su intervención damos por inaugurado este acto académico orientado a reflexionar sobre los desafíos y debates de la reciente reunión consultiva. Les recordamos que al finalizar las presentaciones de nuestros invitados, abriremos un espacio para las preguntas y comentarios del público, por lo que los invitamos a ir anotando sus inquietudes. A continuación, damos la palabra a la candidata doctora en Derecho, señorita Giovanna Sutherland, coordinadora del Programa de Estudios Antárticos de nuestra facultad, quien abordará el funcionamiento de las reuniones consultivas del Tratado Antártico como principal foro internacional de gobernanza antártica. Giovanna, muy bienvenida. Muchas gracias, María Jesús. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias a los que están aquí presentes en la facultad y a quienes nos acompañan de manera online. Agradecer también a este panel de lujo que tenemos. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. La verdad, la idea es que yo haga una especie de introducción, una contextualización respecto a qué son las reuniones consultivas del Tratado Antártico, cómo se organizan y sobre todo cómo funciona el proceso de toma de decisiones, para luego quizás tener las nociones esenciales para comprender las presentaciones que siguen. Muchas gracias. Uno más, por favor, en la diapositiva. Entonces, si vemos una visión general de los foros que integran el sistema del Tratado Antártico, nombrar, digamos que son dos los principales. En esta ocasión solo me voy a referir en detalle, digamos, a la reunión consultiva del Tratado Antártico y a la reunión del Comité de Protección Ambiental, pero también está como gran foro la reunión de la Comisión de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, que a su vez también tiene un comité científico, ¿no? Como un comité técnico, así como la reunión consultiva tiene el Comité de Protección Ambiental. La gran diferencia, la gran diferencia con la Comisión CRUMA es que, bueno, en este espacio en realidad lo que se adoptan son medidas relacionadas con la conservación de los recursos vivos marinos, ¿no? Se ven temas de captura, principalmente pesquería. Pero también considerar que hay grandes diferencias entre ambos foros. Por un lado, bueno, tenemos los temas que se tratan, pero también las partes que participan en cada uno de ellos. Y acá mencionar que, por ejemplo, en la Comisión CRUMA tenemos la participación también de la Unión Europea, ¿no? Como una organización regional que no participa de la misma forma en las reuniones consultivas. Y también las fechas de las reuniones son distintas, ¿no? O sea, recién tuvimos la reunión consultiva en mayo, que fue en Hiroshima, pero, digamos, como contrapunto, las reuniones de la Comisión CRUMA suelen ser en octubre y siempre en Hobart, Australia. Así que ahí tenemos también otras diferencias. Mencionar que existen otros foros dentro del sistema del Tratado Antártico, pero la gran diferencia con las otras dos es que las medidas que se adoptan no tienen carácter vinculante. Y las áreas de competencia son totalmente distintas. Quizás algunas de las que podemos mencionar son las reuniones del CONAP, que es el Consejo de Investigaciones, digo, de Administradores de Programas Antárticos Nacionales para efectos de operaciones antárticas, y también las reuniones del SCAR, del Comité Científico de Investigaciones Antárticas, que acá el doctor Hugo también nos contará, me imagino, mucho sobre eso. Pero bueno, en ese caso también estamos frente a investigación científica de carácter objetivo y cómo asesorar a las partes en las distintas participaciones que tienen dentro de los otros dos foros. Una diapositiva más, por favor. Por cuestiones de orden temporal, voy a partir mencionando aspectos de la reunión del Comité de Protección Ambiental. Básicamente, bueno, ya decíamos, es un organismo, un órgano, digo, asesor de las reuniones consultivas, pero precisamente en materia medioambiental.
En el fondo, asesora a la reunión consultiva respecto a los aspectos del protocolo de protección del medio ambiente. Y en ese sentido, considerar que el protocolo se firmó en el año 91, entró en vigor el año 98, por lo tanto, recién en el 98 empezamos a tener este tipo de reuniones. Y por la lógica que tienen, digamos, las recomendaciones finales que se obtienen en estas reuniones del comité, que es, como dice la palabra, recomendar a las reuniones consultivas y sus partes aspectos sobre medio ambiente, si bien ocurren de manera simultánea, en realidad son los primeros días de estas reuniones en los que se llevan a cabo los encuentros relacionados con la reunión del Comité de Protección Ambiental. Tiene mucha lógica esto también porque actualmente la mayoría de los temas tratados en las reuniones consultivas se relacionan con medio ambiente y por ende se hace aún más necesario las recomendaciones que este comité pueda tener al respecto. Considerar, solo quizás como un último punto, que los temas actuales considerados de máxima prioridad para el Comité de Protección digamos, ambiental son los riesgos asociados a las especies no autóctonas, también el impacto medioambiental que está teniendo el turismo en la Antártica e incluso las actividades no gubernamentales, y las consecuencias ambientales que tiene el cambio climático en el continente austral y de qué forma se responde a ello. Ahí, bueno, un elemento que me falta quizás decir es que en las reuniones del Comité de Protección Ambiental tenemos delegados que pertenecen a 44 estados, que son los estados partes del protocolo de protección del medio ambiente. Y eso ya marca también una gran diferencia con las reuniones consultivas, porque, bueno, en las reuniones consultivas no todos, digamos, los estados que son parte del protocolo son estados consultivos. Así que ahí hay varios análisis que se pueden hacer al respecto con mayor tiempo después. Por su parte, las reuniones consultivas, bueno, tienen una celebración anual desde el año 95 en adelante, desde el 94 hacia atrás, hasta el 61, que es cuando parten, se realizaban cada 2 años. Y principalmente quienes participan son los estados consultivos, que actualmente son 29, los no consultivos, que son otros 29. La principal diferencia entre ambos es que los consultivos tienen derecho a voz y a veto. Ya vamos a explicar un poquito más en detalle qué significa eso, mientras que los no consultivos solo tienen derecho a voz, ¿no? A conversar, digamos, las materias que se discutan en el marco de las reuniones. También hay participación por parte de los observadores que de carácter permanente está el SCAR, la Comisión CRUMA y también COPNAP, mientras que hay otros expertos invitados que está entre ellos la Asociación Internacional de Operadores Turísticos, que es IATO, está ASOC, entre otros. Pero principalmente acá quedarnos también con la idea, un clic más. Otro más. Ahí. Quedarnos con la idea de cómo se adoptan finalmente, cómo se toman realmente las decisiones en estos contextos de las reuniones consultivas y es a raíz de la regla del consenso. ¿Qué quiere decir la regla del consenso? Que en el fondo nadie está en desacuerdo, es una especie de unanimidad negativa, ¿no? Por eso es que hablamos de derecho a veto más que voto, ¿no? Porque basta que uno levante la mano para que se entienda que no está de acuerdo con lo que se está discutiendo o intentando acordar. Una más, por favor. Esa es, bueno, una de las imágenes publicadas por la Secretaría del Tratado Antártico respecto a cómo fue la última reunión consultiva en su versión número 48. Coincide también con la versión 28 de la reunión del Comité de Protección Ambiental. Ver, en el fondo, si vemos la imagen desde adentro hacia afuera, quienes se sientan en el centro son las delegaciones de los estados consultivos que participan en la toma de decisiones, así que acá también tenemos a los máximos representantes de ello. Y hacia atrás, bueno, los observadores, expertos, y en la cabecera siempre está quien preside la reunión. Otra más, por favor. Respecto a la organización de las reuniones consultivas, mencionar que en una etapa inicial está la agenda preliminar y otro más, por favor, otro clic, eso, y el plan de trabajo estratégico plurianual. Brevemente, solo mencionar que la agenda preliminar se acuerda siempre al final de la reunión previa.
como lo dice la palabra, es preliminar, así que la idea es que al inicio de la reunión siguiente se pueda aprobar o modificar según corresponda, pero siempre los títulos son bastante generales por eso mismo, ¿no? Y por otro lado, el plan estratégico es algo que se copia un poco a lo que ocurre con la reunión del Comité de Protección Ambiental, y desde el 2012 comienza a utilizarse en el marco de las reuniones consultivas. Otro más, por favor. Bueno, si vemos una especie de panorama, ¿no? Cómo ocurren las reuniones. Antes ya tenemos esos dos elementos. El durante es quizás lo más importante para efectos de qué es lo que se discute, cómo se discute y qué es lo que finalmente se acuerda. Ahí una de las preguntas iniciales que surge es, bueno, y una vez que se juntan las delegaciones de todos los estados, ¿qué conversan? ¿No? ¿De qué hablan? Y ahí es muy importante digamos, la actividad que tienen los estados antes de que se desarrolle la reunión consultiva, mediante la presentación de ciertos documentos. El principal de ellos son los working papers o documentos de trabajo, cuyo objetivo en el fondo es que los estados partes propongan alguna materia que ellos consideran relevante para efectos de Antártica. Y por eso siempre se mide la participación que tiene un Estado en las reuniones a raíz de la cantidad de working paper que presenta cada año. Así que radica ahí también la importancia de esa actividad. Y además de proponer ciertas, digamos, materias a discutir, también se puede solicitar la realización de algún tipo de acción concreta o que se, digamos, tome una materia para ser votada, entre comillas, ya sabemos, y se tome alguna decisión al respecto. Y en ese sentido es que tenemos al lado las recomendaciones, medidas, decisiones y resoluciones. Considerar que hasta el año 94 se tenían las recomendaciones como los principales acuerdos de carácter vinculante entre las partes. Pero desde el 95 en adelante esto cambia, ya no tenemos recomendaciones, sino que medidas y decisiones. Tanto las medidas como las decisiones son de carácter vinculante, pero distinguir primero que están las medidas de carácter general, que son las establecidas por el artículo 9 del Tratado Antártico, pero a su vez, con los años, surgieron las medidas en el marco del Protocolo de Protección del Medio Ambiente, que ya dijimos, entró en vigor en el 98. Entonces, recién en ese momento, cuando se plantea, digamos, la discusión o modificación sobre alguno de los anexos del protocolo, entonces eso también se dice que se va a aprobar mediante una medida. Y están los otros tipos de medidas que se establecen a raíz del anexo quinto del protocolo, que tiene relación con la gestión de zonas o el establecimiento de las zonas antárticas especialmente administradas, las zonas especialmente protegidas o los monumentos y sitios históricos. Esos también van a ser establecidos mediante medidas que se adopten en este tipo de reuniones. Tener en el fondo la noción de que todas estas medidas, digamos, los tres tipos, tienen el mismo carácter vinculante, pero cambia la forma en que entran en vigor y eso lo veremos en un minuto más. Hacer ahí el contrapunto con las decisiones, que como decíamos también tienen un carácter vinculante, pero ya tratan otras materias y especialmente se limitan a temas de funcionamiento de las reuniones consultivas. Y cómo, digamos, la misma Secretaría del Tratado Antártico puede acordarlas. Y las resoluciones, a contrario sensu, tienen un carácter meramente exhortatorio, no son vinculantes para las partes. Si volvemos un paso hacia atrás, a la izquierda, eso es respecto de los working paper. Ahí es lo que decíamos, radica la importancia de este tipo de documentos y su discusión. Los information papers solo, como lo dice la palabra, proporcionan información, digamos que puede ser para complementar un working paper o para dar cuenta de algún otro evento que las partes consideren relevante. Los background papers también son, digamos, quizás aún menos importantes que los anteriores, en el sentido de que ni siquiera se discute su contenido dentro de las reuniones consultivas, sino que solo se presentan para proporcionar información o incluso para dejar constancia después en el informe final. Y están también los documentos de la Secretaría que son preparados por esta
para temas de presupuesto, por ejemplo, o de organización. Uno más, por favor. Y me apuro todo lo posible. No, ese. Quizás lo último para nombrar algo sobre cómo se toman decisiones en el contexto de las reuniones consultivas. Decíamos al principio que es principalmente mediante la regla del consenso, ¿no? Pero en realidad hay que hacer ciertas distinciones. Para entrar en vigor, las antiguas recomendaciones requerían la aprobación de todas las partes que tenían derecho a participar de las reuniones en las que se adoptaban. Y esto trae ciertas consecuencias como que, por ejemplo, si eventualmente una de las partes no participaba de la reunión, igual se requería su aprobación para que se adoptara la recomendación. Para tratar de corregir esto es que en el 94 se toma la decisión de dividir y crear otras dos nuevas categorías, que son las medidas y las decisiones. Las medidas siguen la misma lógica que las recomendaciones en ese sentido, pero ya las decisiones que tienen que ver con la organización misma de las reuniones consultivas em, entran en vigor, digamos, una vez que termina la reunión. Cuando entra en vigor el protocolo, que dijimos, ¿cierto? Hay ciertas diferencias con esos otros dos tipos de medidas que surgen. Para evitar estos problemas, se establece que aquellas medidas que tengan relación con la modificación de los anexos del protocolo se van a aprobar y van a entrar en vigor más bien transcurrido un año desde que se adoptan, si es que ninguna de las partes en ese periodo, digamos, se opone. Pasa lo mismo con las medidas relacionadas con el anexo quinto, pero se reduce aún más el plazo a 90 días. Entonces, si en 90 días, una vez que se adopta, digamos, pasan 90 días y ninguna de las partes se opone, entonces se entienden aprobadas. Y que entran en vigor, digamos. Entonces, por eso se dice que, si bien la regla general es la del consenso, hay que hacer ciertos matices, sobre todo respecto de las medidas que se ciñen bajo la regla general del artículo 9 del Tratado Antártico. Solo para finalizar, y creo que es un punto importante que el profesor también me dijo hoy que lo mencionara de todas maneras, em, es que si bien los acuerdos que se adoptan en las reuniones consultivas no debieran, digamos, modificarse, hay un trabajo que es posterior de traducciones, de redacción de los informes finales, y ese informe final todavía no ha sido publicado. Por eso siempre se espera un periodo posterior a las reuniones. Dado ello, es que si uno habla, y me imagino a los integrantes de la mesa, cuando hablen de lo que ocurrió en la reunión consultiva, digamos, no pueden a ciencia cierta decir esto pasó así y así, porque hay que ver después cómo se redacta ese informe final y me imagino también se puede hablar de una manera general respecto a los temas abordados en la reunión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Joanina, por esa excelente exposición. A continuación, damos la palabra al director de la División de Asuntos Antárticos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, consejero Diego Bunster. Director, sea muy bienvenido. Muchas gracias, María Jesús. Muchas gracias al profesor Luis Valentín y muchas gracias, Giovanina, por la invitación a hablar aquí a la Casa de Bello. Me siento muy honrado de poder estar acá. Eh, la introducción fue muy buena, así que me voy a colgar un poco de eso, lo voy a darlo por dicho. Y solamente contarle un poco que, como ya se mencionó, entre el 11 y el 21 de mayo se realizó la 48ª reunión consultiva del Tratado Antártico y el 28º Comité para la Protección del Medio Ambiente. Yo me voy a dedicar a hablar un poco más de la primera reunión mencionada, que fue la que me tocó participar más activamente, junto acá también con el director Gino Casasa y también con Hugo. ¿Ya? Solamente contarles que de las 29 partes consultivas participaron todas, y de los estados no consultivos participaron 14 de 29, siendo algunos de ellos muy activos, otros un poco menos, pero entre los más activos, evidentemente, que estaban Colombia, Turquía, Belarus y Canadá, que son los estados que aspiraban a ingresar como parte consultiva, a lo que me referiré después en mayor detalle.
Pero también participa, esto no es solamente una reunión de países, tal como lo explicaba Giovannina, y es muy importante que acá en esta reunión participa una representación de todo el mundo vinculado con la Antártica. Por ejemplo, habían observadores de la Comisión para la Conservación de Recursos Biomarinos Antárticos, la CRUMA, su nuevo secretario Nathan Walker, neozelandés, también para el Comité Científico de Investigación Antártica, SCAR, y el Consejo Administrador de los Programas Nacionales Antárticos, COMNAP. Pero también estaban presentes representantes de organismos internacionales y de ONG, como la Coalición para la Antártica y el Océano Austral, ASOC, la Asociación Internacional de Operadores Turísticos de la Antártica, IATO, y la Asociación Hidrográfica Internacional, y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la Organización Meteorológica Mundial. Pero antes de seguir refiriéndome a los temas puntuales que se conversaron, me gustaría hacer una reflexión inicial sobre el lugar donde se realizó la reunión. Esta es mi primera RCTA que me tocó participar, pero era un comentario generalizado entre todos los asistentes, la significancia especial que era hacer esta reunión en Hiroshima. Eh, el Tratado Antártico y la ciudad de Hiroshima tienen una brújula moral que comparten, como que es una profunda preocupación por la preservación de la humanidad. Hiroshima es un recordatorio de las consecuencias catastróficas que puede tener una explosión nuclear sobre población civil. Y el lugar donde se hacía la reunión era en el Parque de la Paz. A pocos metros, nosotros cada día al llegar éramos testigos de ver la llama que flameaba todos los días ahí, el domo que fue del único edificio que permaneció, de los pocos edificios que permaneció en pie y que Japón lo ha conservado como un símbolo para recordarnos de la atrocidad que puede producir un ataque nuclear. En este contexto tenemos que vincularlo con el Tratado Antártico, que en 1959, a casos 14 años de la detonación de Hiroshima, logró establecer que países se pusieran de acuerdo para prohibir absolutamente las explosiones nucleares en todo un continente y la conservación de material radioactivo. De igual forma, Hiroshima se construyó después de esta catástrofe como una ciudad de la paz. Y en este mismo sentido, el Tratado Antártico consagró todo un continente a la ciencia y a la paz. Entonces, la conexión simbólica de estas dos ciudades es perdón, de esta ciudad y el sistema del Tratado Antártico es única y no transmite el mensaje ambos que incluso en la época de máxima tensión y fragmentación geopolítica eh, se debe hacer un llamado a los países y también a la sociedad en los aspectos internos a elegir la cooperación antes que la polarización. Ahora bien, eh, para referirme sobre los temas que principalmente nos concentraron los debates, me gustaría partir con las solicitudes de países para convertirse en partes consultivas. Van algunos años en que lamentablemente ningún país puede ingresar como parte consultiva al sistema del Tratado Antártico. En los años anteriores, Turquía y Canadá, perdón, Belarus y Canadá habían visto bloqueadas sus candidaturas por problemas geopolíticos de público conocimiento. Y por lo tanto, la presidencia japonesa en esta reunión hizo mucho hincapié en que discutiéramos el ingreso de los nuevos países, enfocándonos en la ciencia, en analizando cada postulación en su propio mérito, no involucrando aspectos políticos ajenos al tema antártico. También se promovió que cada país se analizara individualmente y no como un paquete. Había países que promovían que se analizara todo como un paquete, pero al final eso no prosperó y se analizó uno por uno las tres candidaturas. ¿Por qué digo tres si yo la había mencionado originalmente también Colombia? Colombia tuvo problemas en su postulación. Hubo problema de la remisión de los antecedentes y por lo tanto había un acuerdo que si había un acuerdo entre todas las partes para analizar la candidatura colombiana, se podía hacer. Nosotros apoyamos mucho eso. Colombia es un país hermano, un país amigo y por supuesto que a nosotros nos hubiese gustado que se analizara. Sin embargo, no hubo consenso ya que habían países que decían que no habían podido estudiar los antecedentes con anterioridad para decidir si Colombia cumplía o no.
Sin embargo, se le dio la oportunidad a Colombia de exponer su plan científico antártico, que es muy robusto, que cuenta una cooperación opera desde Punta Arenas. Se expuso, pero no se resolvió nada sobre su caso y no va a ser necesario que presente nuevamente la candidatura y lo vamos a ver el próximo año en Corea. Respecto de Canadá, fue un caso que para nosotros es muy cercano porque Canadá ha fundamentado su programa antártico con el cual aspira a ingresar al sistema antártico en un marco de colaboración con otros países. Canadá no tiene bases en la Antártica propias, sin embargo, se ha asociado con muchos países. Y en eso tenemos que destacar el trabajo que ha realizado con nuestro país, con Chile. En el mes de marzo de este año, una expedición de más de 30 científicos y funcionarios canadienses se embarcaron en el rompehielos Almirante Biel de la Armada de Chile para hacer una expedición antártica. Fue espectacular. Tuve el honor y la oportunidad de poder acompañar por un día a la delegación canadiense y pude ser testigo del nivel de la ciencia que está haciendo Canadá en los magníficos laboratorios que provee el Almirante Biel, que es verdaderamente un lujo construido íntegramente en Chile y que nos tiene que hacer sentirnos orgullosos de eso, de nuestras capacidades. El programa canadiense fue muy robusto, todos los países lo apoyaron, pero lamentablemente hubo un país que no no fue convencido de la robustez del programa antártico canadiense y estimó que no podía dar el consenso para que ingresara. La presidencia hizo todas las gestiones, las reuniones bilaterales para que se pudiera aceptar, pero lamentablemente no se pudo revertir, pero el tema sigue abierto y en Corea esperamos que se va a ver nuevamente el caso y esperamos tener buenas noticias. En el caso de Belarus, perdón, muchos países europeos principalmente dijeron que el programa científico de ese país no los convencía para cumplir los requisitos establecidos por el Tratado Antártico para ingresar. Sin embargo, lo positivo fue que la discusión se dio netamente en una esfera científica. O sea, si es que la investigación de ese país era suficiente o no. Incluso Ucrania, que como ustedes saben tiene graves problemas bilaterales con Bielorrusia, dio su justificación en aspectos científicos, sacando cualquier consideración política al respecto. En el caso de Turquía también presentaron un sólido programa científico que también trabajan desde Punta Arenas, para lo que para nosotros es muy importante. Tenemos una gran cooperación con Turquía. Hicieron una larga exposición profunda y todos los países fueron uno a uno dando su argumentación hasta llegar al último país que lamentablemente consideró que no cumplía los requisitos y por esta razón tampoco se pudo aceptar su ingreso como parte consultiva. El próximo año, entonces, esperamos tener 4 casos, los 3 mencionados, más Colombia, que no se vio, expuso, pero no se vio. Pero ahora, cambiando de tema, me gustaría referirme a uno de los principales temas conversados durante la reunión, como fue el del turismo en la Antártica. Como es de conocimiento de muchos de ustedes, hay un grupo de trabajo especial, el número 3, que está trabajando para crear un marco regulatorio del turismo en la Antártica. Se han hecho avances, se han habido trabajos interseccionales, pero también hay algunos países que tienen una visión más restrictiva del turismo, que les gustaría limitarlo en tiempo, en temporadas, en espacio, reducir los espacios, la apertura de nuevos lugares. Y hay otros países que tenemos como Chile, que tenemos una visión que siempre, resguardando el medio ambiente, el cumplimiento de todas las normas, promovemos el turismo porque nos parece algo positivo. Está en nuestra política antártica nacional y está también en nuestro programa antártico el promoverlo porque es una actividad que permite que todas las personas conozcan este continente maravilloso, parte de nuestro territorio, eh, pero siempre manteniendo el cuidado. Entonces ahí, como mencionaba, se conversaron sin tomarse decisiones todavía sobre limitaciones eventuales eh, y se llegó al consenso, o sea, no un consenso político, de la importancia de los estudios, de los monitoreos para evaluar las consecuencias del turismo en la Antártica. Y acá hubo un aporte muy importante de nuestro director del INACH, Gino Casasa, que estableció que era indispensable
establecer los estudios de atribución, es decir, para poder fijar una relación causal entre el turismo y los eventuales daños que éste pudiera producir. Eh, Se conversó también sobre la posibilidad de establecer tasas para las personas que visitan la Antártica, con lo cual se financiaría el turismo, perdón, con lo cual se financiaría los estudios de monitoreo del turismo. Y todo esto se va a seguir trabajando en los grupos interseccionales para ver si es que, cuáles son los resultados que se pueden lograr el próximo año en Seúl. Respecto de los documentos presentados por Chile, se presentaron 2 documentos de trabajo, 12 documentos de información y 8 documentos de antecedentes. Muchos científicos del INACH no me quiero meter ahí, pero a mí me gustaría referirme, que está vinculado con el punto anterior del turismo, 2 information papers presentados por Chile. El primero es para el caso del incidente del vuelo y aterrizaje de avioneta no autorizada en la isla Rey Jorge, que cuenta la experiencia del influencer Ethan Wu, que voló sin autorizaciones a la Antártica en una maniobra muy arriesgada, y informar cuál fue todo el curso y el tratamiento legal que se le dio a esa situación en que estuvo involucrada la Fiscalía de Magallanes. El otro documento fue la Política y Norma Chilena sobre Turismo Antártico, en que describimos cuál es la institucionalidad de nuestro país sobre las actividades antárticas para demostrar la seriedad con que nos topamos como país el tema. Todo basado en la Política Nacional Antártica y en la Política de Turismo Antártica fija el 2020. Pasando a otros breves temas, porque ya el tiempo me está pillando. eh, Se trabajó sobre la eficiencia y eficacia. Este fue el resultado de un trabajo interseccional liderado por Argentina que buscaba hacer más racional las reuniones consultivas del tratado. Porque se han detectado algunos problemas, que mucha pérdida de tiempo a veces leyendo documentos que no era necesario leer, lo que ya se habían presentado, pero también otra que se detectó que las presidencias de los grupos estaban concentradas en ciertos países y se buscaba poder ampliar el abanico porque muchos países no presentaban candidatos para las presidencias de grupo por restricciones presupuestarias. Entonces se analizó la posibilidad de que esto sea asumido o por la Secretaría o por el país anfitrión que organiza cada reunión, de modo que todos los países pertenecientes al sistema de tratado antártico puedan aspirar a tener cargos de liderazgo. También se habló sobre las reuniones que se realizan al margen de la RCTA, y para buscar que estas no sean vinculantes o si lo son, que se tenga acceso para poder participar online. La RCTA ya es lo suficientemente larga y hay algunos países que señalan que para ellos les complica asistir aún incluso 2 días más o 2 días después a otros eventos. Eh, Ya, para ir terminando, porque bueno, hay muchos temas que les podría contar, pero hay uno que me parece de particular interés que fue hecho presente por Chile, que fue la situación ocurrida en el estrecho Banfield con el buque Bandero, que como ustedes saben fue un ataque de un buque una ONG ambientalista que atacó a pesqueros noruegos que estaban pescando en la zona con todos los permisos establecidos por la CRUMA. Este tema obviamente también fue planteado por Noruega y nosotros complementamos que este era un hecho inaceptable, que no se podían tolerar actividades como estas que ponían en riesgo la vida en el alta mar, el medio ambiente, un choque de buques pudo haber provocado la muerte de personas, el derrame de combustible, lo que es absolutamente inaceptable. También informamos que Chile, tan pronto tomó conocimiento de esta situación, la Armada dispuso que el buque Lentur acudiera a la zona a hacer actos de presencia y informar al bandero que su comportamiento era inaceptable y que tenía que deponer su actitud. También informamos que fue la Cancillería la que informó esta situación a la Secretaría de la CRUMA para que se siguieran los procedimientos, lo que se está trabajando actualmente. Pero en aras del tiempo que ya me ha pillado, que me gustaría quedar acá. Obviamente después quedo abierto a cualquier pregunta y le agradezco mucho la atención. Muchas gracias y especialmente a los organizadores de estar acá
en mi alma mater, a pesar que soy ingeniero, pero es también un honor y una emoción especial. Así que, eh, bueno, en el ámbito ambiental y científico, que son los ámbitos de nuestras competencias y educativo, puedo contar que en ese excelente resumen de cómo funciona el sistema de tratado antártico en la, digamos, nivel superior de los documentos que se presentó a Chile, que era una veintena, a través del Instituto Antártico Chileno, y va, digamos, con la bandera de Chile, no se preserva ningún nombre. Presentamos dos working paper ¿cómo se llaman? Documentos de trabajo. Uno sobre gripe aviar. Ya anteriormente nuestros científicos en INACH, pero también unidos a la comunidad que llamamos el PROCIEN, el Programa Antártico Nacional, de todas las universidades que realizan actividades en la Antártica a través de Chile, em, se había generado un grupo, entonces ahora se quería, digamos, organizar el monitoreo de la gripe aviar que está afectando también a mamíferos marinos y podría también transmitirse a seres humanos. Eh, pero habiendo ya también un grupo de trabajo conjunto de COMNAP con SCAR, entonces se decidió, digamos, se preservaron las ideas principales de propuestas, pero no se votaron, digamos, no se aprobaron como recomendación. Pero sí, digamos, se mencionó. Y por otro lado, un grupo de trabajo, o sea, un documento de trabajo, perdón, sobre una feria escolar para el Año Polar Internacional. Recordemos que el año 32-33 se está planificando ya muy activamente el quinto año polar internacional que convoca a todo el planeta a efectuar actividades en los polos y obviamente que en la Antártida tienen que ser los países que están dentro del sistema del Tratado Antártico eh, y, y tomaron esto con mucho interés, pero no se tiraron al agua, llamémoslo coloquialmente, en el sentido de que también quedó como una recomendación, se invitó, Chile invita a los países, en fin, estaban un poco preocupados de los recursos y las capacidades. Recordemos que el INACH desde hace ya tiempo, más de 20 años, realiza la Feria Antártica Escolar año a año, en que de Arica a Magallanes concursan jóvenes de educación media y se llega a hacer una final a Punta Arenas de unos 15 colegios y van a Antártica 3 colegios. Han ido alumnos y alumnas extranjeras, así que tampoco, digamos, se transformó, digamos, en una recomendación, pero sí quedó mencionado explícitamente. Y después un documento que quisiera recalcar, y si no me van a expulsar de aquí por el tiempo, pero tenemos un proyecto de una planta piloto de hidrógeno verde con la Unión Europea, con la Agencia de Cooperación Internacional de Alemania, que está en su etapa final de diseño y esperamos presentarla para eh, el permiso ambiental en breve y poder construirla. Nos supliría alrededor de 2/3 de las necesidades energéticas de nuestra base Escudero ahí en Isla Rey Jorge. Así que eso fue muy bien mirado. El único ejemplo que existe operativo en la Antártica es una planta de hidrógeno verde de China, que ha ingresado muy fuerte con 5 bases y ahora quieren construir una sexta base. Pero eh, no lleva, digamos, a que Chile también está preocupado del medio ambiente y de su matriz energética. También destacar que, y aquí veo al comandante Fernando Machuca de la Fuerza Aérea de Chile, que estuvo en Hiroshima, fue el único miembro de la Fuerza Armada que estuvo las 2 semanas, así que haciendo un aporte importante
el penúltimo día que lo que hicimos, tradujimos ahí los 20 documentos que estaban en español, los tradujimos al inglés. Así que están preservados ahí en el informe final, van a estar en inglés, pero lo que quería recalcar, Fuerzas Armadas, que es uno de los énfasis nuestros en INACH, de que también colaboren las Fuerzas Armadas en la ciencia y la tecnología, porque tienen grandes capacidades, entonces que no sea solamente el aspecto logístico, que es fundamental, digamos, y somos un país con derechos soberanos, tenemos que hacer presencia y eso lo han hecho muy bien. Este año va a cumplir el próximo enero, febrero, la CEPRAT. Ahí nuestro comandante Christiansen nos dirá 80 años. Así que va a ser un tremendo hito, pero dado que nuestro énfasis principal en INACH y es nuestra misión y es uno de los focos principales del Tratado Antártico es la ciencia, por lo cual me gustó mucho haber visto ahí un trabajo de la FACH en que patrocinaban tesis antárticas, cosa que lo hicieron en su momento la FACH, pero también el resto de las Fuerzas Armadas con quienes estamos trabajando activamente en, eh, en ciencia y ahí recordemos que hay una base científica conjunta de clase reunión y hay un mandato del Consejo de Política Antártica de eh, preparar, diseñar una nueva base que es la base Carvajal actual de la Fuerza Aérea de Chile. Así que eso también me llenó de alegría. Ahora, muy rápidamente, y no tengo idea si queda un minuto. Un minuto. Ah, em, queda harto tiempo. Eso es malo para decirle a un profesor universitario, pero bueno, se habló mucho y digamos, ahí me sumo a lo que indicaba nuestro director Bunster, que no hubo tiraje en el sentido de aceptar a países, estos tres países que estaban postulando, Turquía, Bielorrus y Canadá. Y Canadá y Bielorrus 5 años llevan postulando, así que estaban un poquito defraudados, digamos, nuestros colegas, especialmente Canadá. Y la verdad que eh, se habla mucho, todo el mundo habla de ciencia, que tiene que tener un programa científico, en fin. Sabemos también que el tema geopolítico en Antártica, obviamente que es relevante, por eso se inició el Tratado Antártico, pero no es menos cierto que la ciencia es el denominador común y es la misión que todos los países tienen que efectuar. Y en ese sentido se publicó un reporte bibliométrico que está disponible por investigadores, en parte también tiene un timbre ahí de SCAR, el Comité Científico de Investigaciones Antárticas, y fue presentado en una reunión polar, no me acuerdo exactamente el nombre, que hubo en Mónaco, en que participó el presidente del Comité Nacional de Investigaciones Antárticas, el doctor Jorge Carrasco, que es el SCAR Chile. Y en este informe, muy buenas noticias para Chile, que Chile está liderando en no solo el número de publicaciones, sino también calidad de publicaciones. Y hay varias métricas en Latinoamérica y en Sudamérica, digamos, que son los países consultivos y no consultivos. Pero también México nos sorprendió este año que hizo una expedición no realmente gubernamental, pero era una ONG y con algún patrocinio del gobierno de México. Entonces me gusta decir lideramos en Latinoamérica. Y eso, sobre todo considerando países mucho más poderosos que Chile en cuanto a población, por lo menos, y Producto Interno Bruto, que son Argentina y Brasil, por ejemplo. Entonces, si hacemos el cálculo per cápita, digamos, obviamente que Chile lidera aún más. Así que ese es un reflejo y acá el Instituto Milenio Base, al cual pertenecen los extremos de esta honorable mesa, eh, la verdad que, y también, digamos, varias abogadas y quizás abogados que están aquí presentes.
la verdad que nos llena de orgullo y contribuyen estos grandes proyectos financiados por nuestro Ministerio de Ciencia a través de la NID a este número. Son las estadísticas del año 22 al 24. Y aquí quería ver cómo se habla tanto, ¿no? Y acá voy a citar una parte del artículo 9 del Tratado Antártico. Me van a permitir que la parte contratante, si es que quiere pasar a ser consultiva, tiene que demostrar interés en la Antártica mediante la realización de investigaciones científicas importantes, ahí está la palabra importante, que es lo que es importante, como el establecimiento de una estación científica o el envío de una expedición científica. Entonces acá se lo sacan en cara a Canadá, que no ha tenido em, una expedición científica regular a la Antártica. Tuvo la primera con su rompehielos Margaret Brooke desde la costa este de Canadá el año pasado y ahora una segunda con el rompehielos Biel, pero fueron muchos años sin una expedición científica regular, pero con científicos que iban a la Antártica, pero también que estudiaban la Antártica y tiene una métrica muy alta Canadá en cantidad y en calidad. Y tampoco, digamos, tiene una base científica Canadá. El único país que recordemos que no tiene una base científica es Países Bajos, pero que tiene una alta productividad, un alto interés científico y está muy en contra, digámoslo, también junto con Alemania del turismo antártico. Pero Bielorrus heredó una base científica de la ex Unión Soviética em, y Turquía tiene una base, una estación científica y expediciones eh, regulares a la Antártida, al igual que Colombia, Colombia no tiene una base científica. Entonces, ¿cómo interpretamos, y con esto termino, el concepto de importante? Actividades, investigaciones científicas importantes. Aquí entonces hice un ranking, lo puedo mostrar en pantalla, pero no, se saca, digamos, tuve que interrogar ahí al autor principal de este reporte que me miró en feo porque le dije, por favor, deme toda su base de datos. Y me dijo que no, porque era una base de datos Scopus, que es una de estas indexaciones, y que es restrictiva, en fin. Entonces le pedí el script para hacer nosotros y tampoco me ha respondido. Y me dijo por último que estaba muy ocupado y más o menos que dejara de molestar. Pero en el buen ámbito científico me alcanzó a dar algunos datos, entonces que estoy feliz de compartir, porque en el reporte están solo los top 25. Entonces estos países que quieren acceder a consultivos no están, por ejemplo, salvo Canadá. Entonces, hice un ranking muy sencillo en que el país, el top one de número de publicaciones, y hay muchas métricas, ¿ya? Pero solamente número. China superó a Estados Unidos. Número dos está Estados Unidos. Y en calidad se invierte. Estados Unidos primero y China segundo. Em, y luego último, en países consultivos, es Ecuador. China tiene 2.192 publicaciones en ese trienio 22-24 y Ecuador tiene 35. Entonces quería ver un ejercicio muy sencillo, cómo catalogan estos cuatro países que quieren acceder a consultivos, los cuales formalmente postularon tres y Colombia quedó fuera por secretaría, digamos. Entonces, el último, y que está bajo el umbral de Ecuador, que uno podría decir, pucha, ese bajo el último, uno pensaría, digamos, que habría que estudiarlo, pero sí, Bielorrusia tiene, o Bielorrus, perdón, eh, tiene una base y probablemente tiene un programa científico permanente, va todos los años, lo desconozco en realidad, pero probablemente sí, pero tiene 23 en el periodo 23. Ahora nos regalaron un lindo librito, ahí lo tenemos ingresado a biblioteca, publicaciones, estudios científicos de Belarus. Trataron obviamente de hacer los máximos esfuerzos para ser admitidos como consultivos.
Después Colombia supera, digamos, a Ecuador con 43. Recordemos, Ecuador, el último país consultivo en número de población es 35. Uno podría decir, sí, cataloga bajo esa perspectiva, si queremos usarla como un estándar. Y Turquía tiene muchas más, 101. Em, pero Canadá, Director, te queda un minuto para finalizar. un minuto, gracias. Canadá, 465, está muy alto, y Chile, 565. Ahora, Chile está en el promedio de los países consultivos. Estamos en el top de los países latinoamericanos, pero son muy buenas noticias. Pero si lo miramos bajo el punto de vista de la calidad de las publicaciones, que son el número de citas básicamente, y los journals que están en el cuartil uno, Canadá nos supera por cerca, digamos. Entonces se produce la misma situación que China versus Estados Unidos. Así que con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, director, por sus palabras. Para cerrar este bloque de ponencias, nos complace invitar a hacer uso de la palabra al profesor Hugo Benítez. Profesor, sea muy bienvenido. Súper. Bien, muy buenas tardes, creo que ya estamos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero agradecer la invitación a la Facultad de Derecho y al programa de Estudios Antárticos por esta oportunidad eh, y saludar a todas las personas presentes en este evento del día de hoy. Lo que les voy a contar yo quizás es un poco diferente a lo que hemos conversado actualmente. Y voy a hablar desde la perspectiva de un observador, ¿ya? Dame la siguiente. Ya se ha conversado mucho, ya tenemos muy claro que actualmente Antártica es un continente de paz y ciencia, y nos interesa mucho desde el punto de vista de SCAR. Esta vez voy a hablar como el Comité Científico Internacional de Ciencia en la Antártica, poder ser un ente consultor, un ente que genera consejo a las diferentes partes del Tratado Antártico en temas de investigación antártica, en temas de ciencia, en los diferentes aspectos que incluye generar y hacer investigación en ella. Dame la siguiente. Actualmente, y ya lo conversaron y ya lo hemos escuchado por dos expositores anteriores, eh, existen diferentes estructuras dentro del Tratado Antártico y dentro de las personas que asisten y exponen dentro del Tratado Antártico. Dentro de ellos existen tres observadores que cumplen la labor de observadores en capacidad científica de investigación, que es la labor de SCAR. Luego está CONMAP, tiene que ver con la acción logística antártica. Y luego está la CRUMA o CAMELAR, que tiene que ver con la relación de océanos y la toma de decisiones en océanos. Estos tres grupos de observadores son invitados que están en todas las reuniones y deben, de alguna manera, como ente observador, generar consejos y poder apoyar en la toma de decisiones los diferentes países consultores del tratado. Dame la siguiente, por favor. En mi caso, yo voy a hablar desde la visión de SCAR, desde el punto de vista científico, y tuve la oportunidad este año de participar en la reunión del tratado como delegado de SCAR. Y quiero contarles un poco la experiencia de ir como delegado y no ir como miembro de Chile, o no ir como miembro de ningún país consultor. Es tratar de tener la visión independiente y tratar de poder apoyar o no estar eh, a favor de ninguno de los países, porque hay que de alguna manera aconsejar de forma transversal a todos los países que están en este momento conversando. SCAR es una entidad científica que es el Comité Científico Internacional de Ciencia Antártica, es quien comanda y ordena y lleva la ciencia en la Antártica a nivel mundial. Fue fundado en 1965, pocos años después de la creación del Tratado Antártico.
y ha participado constantemente en las reuniones como ente observador. Pero SCAR aún así es una entidad que conlleva y que lleva la ciencia de la Antártica, y que además así tiene más de 40 países que son parte de SCAR en diferentes modalidades, y como entidad científica mundial, además organiza congresos mundiales y organiza diferentes grupos de diferentes temáticas de las ciencias en todos los tipos de ciencias que tiene el mundo a nivel de la Antártica, ya sea a nivel de cambio climático, a nivel de ciencia de la criósfera, geología, como ciencias humanistas. Por lo tanto, es la entidad mundial a nivel de ciencia. Dame la siguiente, por favor. Por lo tanto, en la reunión del Tratado Antártico, particularmente en el Comité de Protección Ambiental, busca tratar de traducir toda la información científica que se genera en los diferentes países y diferentes también grupos o entes externos para poder traducir o para hacer el puente con la gobernanza y la toma de decisiones finalmente que se genera tanto en el Comité de Protección Ambiental como en la reunión consultiva del Tratado Antártico. Por ende, esta conecta la ciencia con la toma de decisiones y la gobernanza. Dame la siguiente, por favor. Por lo tanto, en contarles cuál fue particularmente la experiencia dentro de este año, fue poder conocer cómo funcionaban los equipos delegados de ASCAR. Y nos tocó congregar una delegación que fue bastante grande. Este año fue una delegación que tenía aproximadamente 12, 13 personas, que estaban compuestas por el jefe de delegación de SCAR, que es el presidente de SCAR, doctor Gary Wilson, la directora ejecutiva de SCAR, el comité administrativo que conforma SCAR, que son miembros que participan en todas las reuniones, pero además una selección de distintos investigadoras e investigadores de distintos países que son expertos en alguna área particular donde la ciencia puede recomendar dentro de las áreas en la cual se puede conversar dentro de Antártica, ya sea cambio climático, especies invasoras, áreas de geología, entre otras temáticas. Eh, Dame la siguiente, por favor. Dentro del año conversado o ya lo previsto, nos comentaron que particularmente estaba tributándose la reunión del Comité de Protección Ambiental número 28, que esta reunión justamente busca tocar temáticas de la protección ambiental en la cual la máxima entidad que tiene toma de decisiones en recomendar qué está pasando es la ciencia, ¿ya? Y SCAR, en este sentido, eh, dame lo siguiente. No creo que se alcance a leer más o menos ahí. Participa, ese es es más o menos la agenda de la primera semana en donde concurre la reunión de protección ambiental. Está la primera semana en donde ocurre esta agenda completa, de lunes a viernes, y luego la siguiente semana la reunión de protección ambiental entrega ya el acuerdo que se genera en este comité para la toma de decisión final dentro de la reunión consultiva. Pero esta semana es una semana muy intensa de trabajo en la cual SCAR tiene que apoyar de alguna manera lo que se conversa en estas áreas. Y como ya comentaba Giovannina, es poder analizar, discutir y conversar los diferentes papers que entran. Y en mi caso, como científico, me tocó, obviamente, enviar algunos papers vía SCAR, y había que no pensar como Chile, había que pensar como SCAR. Entonces había que quitarse un poco la camiseta de Chile y pensar un poco más amplio en qué es lo que vamos a recomendar como SCAR en esto. Bueno, ¿qué hace SCAR en este sentido? Analiza los working papers, que son los papers en los cuales se toman decisiones en la Antártica, y además propone, dentro de las temáticas que considera más importantes, qué es lo que se ha hecho en la ciencia al día de hoy. Por lo tanto, dentro de temáticas potentes como protección ambiental, eh, especies invasoras o especies no nativas, cambio climático u otros temas, como por ejemplo la generación de nuevos ambientes protegidos dentro de la Antártica, SCAR tiene la palabra para poder opinar y conducir a estos países en la toma de estas decisiones. Dame la siguiente, por favor. Por ende, está
l- uno tiene acceso a la aplicación del Tratado Antártico, en donde tiene acceso a tener todos los working papers, todos los information papers que son enviados antes de comenzar esta reunión, y la labor es analizarlos todos y analizar en cuál de cada uno de ellos, tanto los working papers hasta los papers de background, han mencionado a Scar de alguna manera, han mencionado a Scar y por lo tanto tenemos alguna decisión, alguna opinión que entregar. Por lo tanto, fueron evaluados los 56 working papers, donde los 56 working papers se tomaron decisiones dentro del punto de vista ambiental y además fueron más de 200 information papers que fueron presentados, en los cuales fueron analizados. Además, hay un detalle importante que hay una fecha en la entrega de estos information papers en la cual observadores como SCAR, Camelar o CONMAP tienen tiempo para poder analizar. Pero recurre que cuando algunos artículos son enviados muy cercanos al tiempo, esto no tiene el tiempo de ser traducidos en todos los idiomas, ya que tiene el Tratado Antártico, que son español, francés, ruso e inglés. Eh, Dame la siguiente, por favor. Entonces eso se ve más o menos de esta manera. Hay un listado de information papers, no sé si alcanzarán a ver más o menos, en donde está la primera línea, que son los artículos que están en inglés, y otros que tienen también aspectos en español. Y en algunos también uno solamente encontraba los aspectos en español. Y en mi caso, este año me tocó ser el único delegado SCAR de habla hispana. Todos los demás delegados que actualmente conformaban el SCAR eran de habla inglesa y además fui el único delegado de Latinoamérica. Todos los demás delegados pertenecían a Europa o Australia, cosa que fue además importante para Chile, si uno piensa con la camiseta nuevamente, pero además le sirvió a SCAR porque muchos de los documentos que estaban solamente en español me tocó revisarlos a mí y poder entregar las recomendaciones de qué es lo que en español decía, en la cual SCAR podía tomar alguna toma de decisiones. Dame la siguiente, por favor. Por lo tanto, dentro de todos estos artículos que estaban presentados por los diferentes miembros de tanto el Comité de Protección Ambiental como la reunión consultiva, eh, los miembros de SCAR, los delegados de SCAR, tenían sus trabajos propios, tanto working paper como information paper, en la cual cada delegado dentro de estos 12 tenía una temática importante de la cual hablar, ya sea tanto de tema geología, cambio climático, ya pingüino emperador, entre otras temáticas. Y fue como cada uno presenta o desarrolló su temática, dando consejos tanto a las diferentes partes consultivas para poder aportar dentro de la ciencia. La discusión es que de cada de estas temáticas, algunas fueron más álgidas, otras fueron menos álgidas, particularmente cambio climático, todos los años es un tema álgido, o temáticas de protección de áreas protegidas desde Antártica que requieren regulación o requieren que sean inspeccionadas. Siempre SCAR tiene alguna toma de decisión que va a requerir cada día que llegar a tomar un consenso basado en evidencia científica. ¿Me das la siguiente? ¿Ya? Más o menos así se ve el trabajo que está el chair. Esto está visto desde la galería. Obviamente no todas las delegaciones caben en las mesas que están puestas ahí, por lo tanto hay espacios para que las delegaciones completas puedan ser parte, escuchar y, por supuesto, tener alguna idea de lo que se está hablando. Y dame la siguiente, por favor. En mi caso me tocó liderar el área de especies no nativas, especies invasoras, con un information paper que, mm, vuélveme la siguiente, a la anterior, por favor. Un information paper que justamente tocó una temática que en Chile se lleva haciendo mucho tiempo, pero que además se lleva haciendo desde el punto de vista científico con otros países consultivos, que es el tema de la llegada de especies invasoras a tanto las inmediaciones de las bases científicas o bases militares de Antártica, pero que actualmente están naturalizándose en Antártica y están quedándose. Por tanto, tenemos una nueva preocupación, que es qué hacemos con estas especies invasoras que se están quedando y que pueden, de alguna manera, ya afectar a las especies nativas únicas de Antártica. Además, por supuesto, SCAR tomó temáticas directas asociadas a Pingüino Emperador, que fue en apoyo a la UCN, que como miembro experto, como ya lo comentaron mis colegas anteriormente, como miembro experto, fue a exponer
temáticas asociadas a la protección de especies tan icónicas como el pingüino emperador u otras especies como ya focas, entre otros animales. También se presentaron information working papers de cambio climático y se trató de llegar a acuerdos científicos con los diferentes países. Dame la siguiente, por favor. Por lo tanto, el trabajo fue arduo. La reunión consultiva son 2 semanas de trabajo en la cual hay que tomar decisiones. Hay reuniones interseccionales que se hacen durante los cafés. Esta reunión parte temprano en la mañana, pero no es que tengamos descanso. No existe el descanso en la reunión, porque el café, que es entre sesión de discusión, en realidad es para 3 reuniones simultáneas interseccionales para poder tomar una decisión para llegar a un acuerdo. Por lo tanto, ocurre en el café y ocurre en el almuerzo durante 2 semanas completas de trabajo intenso. Y SCAR se reunía a las 6:30 de la mañana, todos los días, 6:30 de la mañana, hay una foto más o menos de hacer trabajo de todos los papers que estaban o que eran importantes de llegar a algún acuerdo con alguno de los países consultivos desde el punto de vista de la ciencia, tratar de llegar y coordinar con ellos para poder llegar a acuerdos científicos de más armoniosos posibles. Dame la siguiente, por favor. Ese cuadro más o menos mostraba, el anterior mostraba que era, tomábamos, nos preguntaban a diferentes de las partes Solo consultivas. queda un minuto para finalizar. Perfecto, sí, ahora estoy terminando ya. Eh, para ir ya redondeando, SCAR tiene una lecture, que es una reunión plenaria todos los años, en donde comenta una temática ambiental importante. Acá la tocó la doctora Jim Molucci, que habló principalmente de el agua que se ha ido teniendo, hemos tenido por producto del cambio climático, escasez dentro de ella. Dame la siguiente, por favor. Ya para ir cerrando, por supuesto, se tomaron, SCAR es parte de lo que ya mencionó el director sobre el año polar, se hicieron múltiples reuniones para poder llegar a acuerdo con los distintos países, como también hubieron sesiones de relax. Por ejemplo, ahí hay una foto que no todo era trabajo, por supuesto, había algún momento para tomarse una cerveza y poder conversar junto con nuestras otras sesiones como Camelar, que son otros observadores que también están dando consejos. Dame la siguiente. Esta es mi penúltima diapositiva que principalmente tratamos de conversar, que sacamos en limpio como SCAR, que pudimos poder aconsejar dentro de cambio climático, dentro de biodiversidad, hicimos todos los esfuerzos necesarios para poder apoyar a las temáticas asociadas al pingüino emperador, entre otras temáticas. Podemos llevar que parte de las SCAR Lectures van a mantenerse dentro del Tratado Antártico, se sigue el trabajo interseccional apoyando las líneas de investigación que conectan la gobernanza. Se habló mucho del portal de SCAR que apoya los monitoreos científicos de todos los países que están haciendo ciencia y eso se mantiene. Y para cerrar, dame la última diapositiva, por favor. La siguiente, por favor, que eso es más de lo mismo, simplemente eso es ocurriendo o estando dentro de la reunión. Por supuesto, no es que solo estamos hablando, estamos revisando cada texto y cada palabra de lo que se está haciendo y cada corrección que queda al día siguiente se evalúa y cada palabra que queda en el escrito finalmente es lo que vale y lo que pasa al siguiente año. Dame la última diapositiva, por favor. Es finalmente dónde se concentraban las principales tensiones o en qué pudimos aportar como SCAR, como miembro consultor o como miembro que genera consejos a esta reunión. Tuvimos consensos amplios en bioseguridad, en monitoreos científicos y cooperación científica. Eso todos los años tiene consensos claros. Tuvimos consensos parciales, en donde no hubo toma de decisiones directamente desde el punto de vista científico en temáticas de transparencia y actividades nacionales. Algunas zonas protegidas, aunque este año particularmente todas las zonas protegidas fueron aceptadas. Algunos temas de debates turísticos fueron complejos de tomar decisión, o por supuesto SCAR apoya la ciencia en el turismo y trata de poder llegar a un acuerdo en consenso del trabajo turístico con la ciencia. Y temas de mayor resistencia, por supuesto, que ocurren todos los años con cambio climático. En temas de defensa de especies protegidas, siempre hay consensos, hay complejidad de los consensos, en la cual tratamos de llevar acuerdos, y principalmente en la regulación futura del turismo, que es algo que es altamente complejo de llevar. Y con eso creo que puedo cerrar mi presentación. Dame la última. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, profesor, por sus palabras.
Concluidas las presentaciones, abrimos un espacio de preguntas. Para mantener el orden, comenzaremos con las preguntas o comentarios de quienes nos acompañan de manera presencial en el auditorio y posteriormente daremos lectura a algunas de las consultas de nuestro público en línea. ¿Hay alguna pregunta presencial? Hola, buenas tardes a todos. ¿Aló? Bien. Muchas gracias y muy buena la presentación, un buen resumen para entender algo de todo lo que es esta reunión de 2 semanas, que son, como dicen todos, intensísimas. Yo he estado ya en más de 20 reuniones, así que las conozco bien. Oye, y un detalle que preguntaba, se planteó que este año se cumplían los 65 años de la entrada en vigencia del Tratado Antártico. ¿Se hizo alguna declaración o algo al respecto? Más aún pensando en el lugar donde se hizo, en Hiroshima. Entonces, La Paz, se juntaban muchos elementos y no vi nada que hayan dicho al respecto. Porque otros años, cuando se cumplieron los 60 años de la entrada en vigencia, los 55, siempre se hace alguna declaración o alguna mención a ello. Así que esa era una de las preguntas. Y felicitaciones a todos ustedes porque muy interesante todo lo que se está hablando y todo el tema del turismo y los otros, tantas cosas por hacer todavía para acá, para Chile. Pero esa es la pregunta más. Ya, muchas gracias. Como declaraciones, buenas tardes María Luisa, muchas gracias. Como declaraciones, o sea, como es tradicional en los últimos años, tuvo la declaración del país anfitrión, ¿ya? O sea, que ahí hizo un claro resumen de todo la reunión, que es un documento que no se negocia, es unilateral del país anfitrión. La verdad no me acuerdo de memoria si es que hicieron la declaración sobre estos 65 años, pero lo que sí se hizo mucha mención fue lo que yo me referí, que es el simbolismo de haberla hecho en Hiroshima. O sea, eso sí que era importante y como ciudad de la paz y todo el vínculo que tiene con el sistema del Tratado Antártico. Muchas gracias. Primero, felicitaciones para una persona que está alejada del mundo diplomático. Esta reunión realmente viene a suplir falencias que uno tiene en el propio conocimiento. Así que agradezco la iniciativa de la universidad y el profesor Luis Valentín. Mi pregunta, como buena chilena, le voy a pedir que se ponga la camiseta al señor Benítez, porque me quedó una duda. Somos productores de un gran número de artículos científicos, pero de calidad, como lo dijo el señor Casas, podría mejorarse. No le voy a decir que son malos en ningún caso, pero digamos, podría mejorarse. Pero me llama la atención que con esa inteligencia y esa productividad, nuestros working papers no consigan una aceptación mayor. Por eso te quería preguntar en concreto, como chileno, ¿cuáles serían las 3 condiciones que tú pondrías o características que le pondrías a los working papers? Te agradezco por supuesto que tengo la camiseta. Era lo más difícil, era no tener la camiseta cuando uno habla como ente completamente independiente de los países. Eh, Mira, había distintos tipos de working paper y todos los años hay distintas calidades de working paper. Uno de los consejos que SCAR entrega a las partes consultivas es poder estar. SCAR tiene un programa de ciencia antártica mundial y todos los países son parte, o la mayoría de los países son parte del programa científico SCAR, en sus diferentes membresías. Tiene membresías en 3 niveles o 4 niveles SCAR. Por lo tanto, una de las temáticas esenciales de papers en Chile en particular es poder estar alineado directamente con qué es lo que se hace, qué es lo que se hizo, eh, y cuán importante para la toma de nuevas decisiones científicas es el working paper que se presenta. Por lo tanto, en ese sentido,
creo que la conexión directa más con SCAR de Chile podría ser una temática esencial para la toma de nuevos working papers que puedan ser votados y aceptados Por lo tanto, actualmente hay un nivel de independencia que necesita más Chile poder acercarse a eso. ¿Cómo estamos trabajando? Te aprovecho de responder de eso. Justamente este año, de hecho, en esta reunión, me tocó quitarme un poco la cabeza de SCAR y ponerme la cabeza de Chile en generar reuniones interseccionales en la cual, como grupo experto de especies invasoras, como Chile, estamos elaborando un Action Group de expertos de SCAR que en este caso va a estar coliderado por Chile en temáticas de ciencia asociado a especies invasoras, cambio climático, entre otras líneas, que va a estar comandado por Chile vía SCAR. Por lo tanto, creemos que para el próximo año Corea, como Chile, podríamos estar presentando algo bastante potente en especies invasoras que creemos que va a estar, y además fue conversado, va a estar a calidad científica y poder asesorar y dar consejos más a investigadores del PROCIEN, entre otros, para buscar las aristas en seres que puedan entrar. Eso te lo digo como Chile. Gracias. 1, 2, 3. Preguntas. Bueno, junto con que han hecho. Mira, pudiera ser interpretada como muy elemental, pero yo que hago clases con estudiantes de historia, y a propósito de lo que planteaba hace un rato Giovannina, quisiera preguntar, cuando se habla de entrada en vigor de medidas aprobadas con unanimidad y otras por consenso, ¿cuál es el distingo jurídico que hay? Esa es una de las preguntas que generalmente hacen. Por unanimidad y por consenso. No es lo mismo, es distinto. ¿Cuándo es unánime y cuándo es por consenso? ¿Cómo se establece eso? ¿Cuál es el instrumento? ¿Cuáles son los instrumentos? Eso. ¿Vas a tomarlas todas o vamos de una? Ok. Muchas gracias, profesor. Bueno, la principal diferencia es, a ver, cuando hablamos de consenso, primero como concepto, lo que comentaba antes es esta unanimidad negativa o más bien que nadie esté en desacuerdo, ¿no? Por eso si estamos todos reunidos y se aprueba por consenso, basta que uno levante la mano, ¿cierto? Para que ya no se apruebe. O sea, basta uno en desacuerdo para que no se genere el acuerdo. Em, ¿Eso qué quiere decir también a contrario sensu? Que si nadie levanta la mano, entonces se entiende acordado, ¿ya? Ahora, en el momento de la reunión, claro, puede que ciertas... vimos la distinción, ¿cierto?, de que esto ocurría con las recomendaciones antes del 94 y con las medidas actualmente bajo el artículo 9, ¿cierto?, del Tratado Antártico. En esos dos casos, se entra se aprueba, digamos, por consenso, pero para que entre en vigor, es decir, para que sea realmente exigible a los estados, se requiere la unanimidad. Y eso implica que todos los estados que tenían, digamos, derecho a estar participando de esa reunión consultiva y que estaban presentes o no estaban presentes en ese caso, cuando se adopta la recomendación, deben aprobarlos. Y eso también tiene que ver con una aprobación interna de los estados. Por lo tanto, hay siempre una dualidad en el derecho antártico del derecho internacional, ¿no?, de lo que se acuerda en estos foros de discusión y lo que pasa después en el derecho doméstico. Y de hecho hay un trabajo que ha hecho el profesor Ferrada, no sé si está actualizado al 2026-25, pero es un gráfico bien claro de la cantidad gigantesca que hay de recomendaciones y de medidas que se han aprobado en el marco de las reuniones consultivas, pero que en la práctica no han entrado en vigor, porque requieren de la aprobación interna de los estados y en la práctica no siempre se genera. Entonces, por eso también se habla de una falta de eficacia, o, digamos, en el sistema, ¿no? Que la regla del consenso tiene bastantes detractores para ciertas cosas que pues, pero por otro lado también tiene cosas muy buenas, digamos, que se genera la cooperación internacional, digamos. Gracias a eso es que existe
la paz en el continente a través del tratado. Entonces, tiene sus pros y sus contras, pero este sin duda es el principal contra. No sé si lo aclaré. No es Requeriría una clase de derecho para aclararlo mejor. Gracias, señora Simón. Se trabaja harto, pero se aprende mucho y se interactúa con gente muy valiosa. Pero además de darle las gracias, Giovanina, un comentario que hiciste respecto a que un país más poderoso, con los papers que presentan, creo que lo podríamos conversar porque un país en este minuto están construyendo todo el avance de ciertos temas, está presentando uno o dos papers, entre otros países que presentan mucho, pero que bla, bla, bla. Director, gracias por la información de las publicaciones. Ignoro si es súper válido o no súper válido para el peso específico de cada país, pero como dato duro, genial. Y eso es lo que a uno le gustaría saber en turismo. O sea, ¿qué tanto afecta el turismo? ¿Qué estamos haciendo como Chile que promueve el turismo para demostrar que sí afecta o no afecta? ¿O cuáles pueden ser nuestras proposiciones para que se restrinja el turismo, se regule más, se controle, se prohíba lo que sea? Pero ese tipo de información, datos duros, yo creo que son súper valiosos y necesarios en un contexto en que haya que convencer a 29 países que votan, más mucho tanto que opinan y hablan mucho tanto. Y por último, hablando un poquito más de geopolítica, sé que Colombia hizo una presentación fuera de récord, digámoslo así, pero me gustaría saber la visión de ustedes que estuvieron allá, porque geopolíticamente hablando, yo tengo la sensación que Canadá, Bielorrusia y Turquía están inmiscuidos en un entorno geopolítico bastante distinto a Colombia. Entonces, quizás yo tengo la esperanza de que Colombia sí pueda hacer un trámite, un fast track, para pasar a ser parte consultiva nuestra. Y unido con eso, si logramos que Colombia sea consultivo, los países latinoamericanos van a representar un 25% de los países con poder de decisión. Y creo que podríamos tener una buena oportunidad de ser un líder en ese grupo de tomadores de decisión. Quisiera referirme a la última parte de la intervención. Colombia, efectivamente, si es que no se vio su caso, fue por un tema netamente administrativo, ¿ya? O sea, no hubo un consenso para que se viera porque se consideró que se había presentado no siguiendo todos los pasos por un problema concreto que tuvieron a la dirección donde mandaron la información, pero no hubo una discusión de fondo sobre Colombia. Nosotros como Chile vemos con mucho interés que Colombia sea parte consultiva. Ojalá que el próximo año esté todo listo para que pueda ingresar. Como dije, es un país hermano, es un país socio y esperamos sinceramente y está haciendo trabajo muy interesante en la Antártica. Respecto del turismo y de la investigación, le voy a hacer la palabra al profesor Casas. Muchas gracias, Lars. Y aquí puedo contar una anécdota eh, del mundo científico en que yo contribuí como coautor en un trabajo que fue gentilmente auspiciado por una empresa de turismo digamos, proporcionó el medio de transporte para recolectar muestras de nieve y el tema era carbono negro u hollín, digamos. Y hay una gran discusión, hay como 500 en el catálogo de la IATO, de esta Asociación de Empresas de Turismo Antártico, que tienen estándares muy estrictos. Hay alrededor de 500 landing sites o sitios de desembarco. Entonces, pero en la península son unos pocos sitios que reciben muchas visitas. Entonces, fuimos para allá a tomar muestras, fue parte del equipo, digamos. Yo no fui, pero como comenté, era parte del estudio. Entonces, y detectamos una huella humana, digamos, que provenía, atribuible, como decía
Diego hace poco la palabra atribución, que logramos meterla, digamos, en el informe. Cuando salga el informe voy a ver si voy a buscar ahí palabra atribución, porque puede tener muchas causas. Los pingüinos emperador o lo que sea, digamos, pueden sufrir por temas de cambio climático, en fin. Entonces, ¿cuál es la causa? Es el turismo y a eso apuntaba, digamos, un reglamento del turismo. Entonces, aquí sí había una atribución directa porque eran los landing site, buques que emiten cierto contaminante, incluyendo carbono negro, que es nefasto en la nieve porque absorbe mucha radiación la nieve. Pero en los agradecimientos, esto a nivel de anécdota, muchas gracias a la empresa tal por haber proporcionado, bajo la conclusión que, digamos, atribuía, perdón, pero no solo al turismo, sino que a las labores científicas, a la logística de los programas antárticos nacionales. Entonces ahí tampoco se puede discriminar mucho porque habían bases cercanas. Así que es un tema que Chile está muy preocupado, como decía nuestro director de la División de Asuntos Antárticos. Solamente se fomentamos el turismo sustentable, lo más cuidadoso con el medio ambiente posible y también, digamos, no nos cerramos al hecho que en algún minuto sería bueno colocar un límite porque vamos en 120.000 personas. Entonces eso también está en carpeta de discutir eso, porque no puede aumentar, ha aumentado exponencialmente. Se cayó durante la pandemia, como es lógico, pero son los grandes temas, digamos. Sí, Muchas quisiera gracias. solo un segundo, un minuto. Quisiera comentar Dolores, sobre lo primero que usted hablaba, ¿no? Sobre el valor de los working papers. Y efectivamente, el peso que pueda, peso relativo, porque se supone que todos los estados que consultivos pesan lo mismo, pero si hablamos de un peso relativo, em, son varios los factores que influyen, ¿no? No solo la presentación de los working papers, pero no tenemos que olvidar que son los working papers la principal herramienta que tienen los estados para poner sobre la mesa la materia que quiere que se discuta en esas reuniones. Y es ahí la importancia en el fondo. Y claro, obviamente si uno después lo ve como número final, si hay una cantidad sobresaliente, bueno, dirá, quien está poniendo sobre la mesa las materias importantes son estos países y no otros. Y el caso quizás más representativo de lo contrario es China, que presenta muy pocos working papers. En general, si uno lo ve, digamos, la evolución histórica, son muy pocos, un promedio de casi uno o dos por año. Pero, claro, cuando veta en situaciones que son, en votaciones que son complejas e importantes para el devenir de la Antártica, deja su peso relativo bastante claro. Eso. Solo quisiera agregar algo más a lo que decía el director Casasa, que el turismo es importante. Es una actividad importante para la región de Magallanes, para Chile, dentro de la política antártica nacional se promueve siempre que cumpla con todos los marcos de medioambientales, etcétera. Pero quiero ser enfático que cualquier eventual limitación tiene que ser debidamente justificada por la ciencia. O sea, no podemos aceptar limitaciones caprichosas que no se justifiquen sin un real estudio científico. Y por eso promovemos el monitoreo científico con una causalidad, pero el turismo es importante para nuestro país y lo vamos a seguir apoyando y en eso hay muchas personas en toda la región de Magallanes y en todo Chile que promueven día a día esto y nosotros lo valoramos altamente. Muchas gracias. Hola, hola, buenas tardes. Soy Norberto Traub, soy presidente del Instituto de Investigaciones Histórico-Aeronáuticas Perdón. y eh, Por favor, le recordamos a todos los asistentes online que deben tener su cámara y su micrófono apagado, de lo contrario van a ser expulsados del seminario. Muchas gracias. hoy quería primero dar las gracias a Valentín, que muy cordialmente nos invitó,
y agradecer a todos los expositores. Escuché con atención cada una de sus exposiciones y quería contar una experiencia. Yo tuve un papá que fue oficial de la Armada, que fue en el año 47 en la primera expedición antártica, cuando se creó la base Soberanía en ese entonces. Después le cambió el nombre a Arturo Prat. Tengo sus cartas, tengo todo ese material que él guardó durante mucho tiempo, que le escribía a mi mamá, los telegramas, todas esas cosas que eran, que al final se traduce en el cómo ellos fueron a la Antártica, como siguiendo las órdenes, queriendo a su país. Y eso también lo he volcado en los años que nosotros llevamos de trabajo. He estado un par de veces en la Antártica, he sobrevolado el territorio antártico. Y hace tiempo atrás, tú, Valentín, participaste de una revista que nosotros sacamos trimestralmente que se llama SCUA, de historia aeroantártica. O sea, los relatos de quienes participaron en el tema aeronáutico, tanto en vida como en investigación, como exploración al tema antártico, y que al final dejamos de sacarla porque no tuvimos el apoyo en el fondo que eso necesitaba. Nosotros tenemos también una revista mensual de historia aeronáutica. ¿Y por qué les quiero contar toda esta experiencia? Porque a veces la literatura, si bien la literatura científica o académica, en el fondo a veces se vuelve un poquito árida, y nuestra experiencia nos ha llevado a basar cada una de estas investigaciones que se realizan, que nosotros publicamos, con los documentos, las fotos, como digo yo, los colores y los olores de las cosas. Entonces nos acercan y acercan a un público mayor que a veces ve en estos textos áridos presencia y conocimiento también. ¿Y por qué el valor de todas estas cosas? Porque eso nos hace sentir ese territorio antártico chileno que fue proclamado en noviembre del año 40, y que a veces yo comparto con algunos otros oficiales y me dicen, oye, pero si la Antártica no es chilena, o sea, como en el fondo es una tierra de todos. Y ahí es cuando descubro que en el fondo falta tanto por educar, falta tanto por entregar. ¿Qué se va a hacer? El director del INAH mencionaba este año 47, o sea, 27, se cumplen estos 80 años de ese primer vuelo también, el 15 de febrero del año 47, primer vuelo de un avión con las insignias chilenas. Y no solamente un vuelo, sino que fueron más de 20 horas como y tanto de vuelos de varios. Mi papá también se voló en ese avión. Hay un glaciar que lleva su nombre, que también recuerda el mío. Entonces, quería compartir esto porque es importante que los jóvenes, Janina en el fondo, y todos ustedes que los veo así como entusiastas, defiendan nuestro país, defiendan nuestra historia, defiendan nuestra soberanía y cuidemos eso. Entonces, ¿cómo poder ayudarlos? ¿Cómo poder a lo mejor aportar un poco más cada uno? Preguntarse. No solamente las publicaciones son el testimonio que en algún minuto, cuando exista el plan de disputa de quién es el terreno, de quién es, esos papeles son los que van a iluminarnos en cuanto a quién es el verdadero, no sé si dueño o en el fondo la voz que debiera dirigir un poco el pandero de esos destinos. Estamos hablando también del destino del territorio chileno. Y eso no se nos debe olvidar nunca.
Esa era la... Muchas gracias, don Norberto. En honor al tiempo, director, por favor. Una breve nota, señor Traub, que gusto verlo ahí, ahí le estrecharemos la mano. Mala noticia sobre el glaciar Traub en relación a topónimo ecuatoriano que tiene una base cerca y lo renombraron glaciar Quito, pero ahí hay que ir a los topónimos, hay un comité de topónimos internacional, así que no sé bien la situación, pero así que vamos a averiguarlo y pues somos parte de ese comité, con las Fuerzas Armadas también y otros institutos. Y solamente yo también quería agregar en relación a lo que usted dice sobre el material de difusión, no puedo estar más de acuerdo y es importante dar a conocer la Antártica. Y en eso quiero destacar la enorme labor que hace el INACH con la publicación de varias enciclopedias que están enfocadas a todas las edades. O sea, no solo para gente técnica, científicos, sino también que para niños y personas interesadas en general en el asunto antártico. Yo creo que son documentos muy valiosos para difundirlo y siempre estamos tratando como división tratando de difundirlo, hacer traducciones y mostrarlo en otros países del mundo también como un producto chileno sobre nuestro territorio chileno antártico. Muchas gracias. Eh, Buenas tardes, Miguel Salazar por aquí. Yo le quería hacer una pregunta que se engancha un poco con lo que proponía Lars, principalmente con el tema de las discusiones relativas a la atribución del estatus consultativo a los países que lo han solicitado, principalmente con el caso de Bielorrusia, porque, bueno, si uno analiza históricamente lo que es el sistema del Tratado Antártico, es una construcción principalmente liberal, promovida por los Estados Unidos. Y entonces, ¿cómo, por ejemplo, una eventual aceptación de la solicitud del Estado consultativo por parte de Bielorrusia pudiese producir efectos, por ejemplo, reforzarle la posición política de Rusia, que es un país muy cercano al régimen bielorruso, y también de China, principalmente en los bloqueos que producen en la Camelar y también en el cuestionamiento del SCAR, donde cuestionan también el rol que este actor juega dentro del sistema. Incluso hasta le han dicho, he tenido la oportunidad de participar también en alguna RCTA, China le ha dicho claramente a SCAR que no está, por ejemplo, en una posición de decir a los estados qué es lo que ellos tienen que hacer o no. Entonces, ¿por qué entenderlo desde una perspectiva despolitizada, simplemente evaluando los aspectos técnicos y científicos cuando sabemos en principio y que puede acarrear ciertas tensiones políticas dentro del sistema? Gracias. Sí. Adelante, si quieres, perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quizás dar un comentario inicial y retrotraernos un poco en la historia. Cuando se firmó el Tratado Antártico, también se encontraba el mundo en un proceso político muy complejo, muy polarizado. Y en ese momento, tú lo sabes, incluso mejor que yo, ¿no? El argumento para lograr sentarse todos a la mesa, incluyendo a la Unión Soviética, a Estados Unidos, fue, ok, seamos lo más objetivos posible, la ciencia es lo que nos guía y es la herramienta. Eso es lo que se intenta hacer perdurar durante el tiempo, digamos, durante el transcurso del tiempo y lo que algunos todavía intentamos que siga siendo de esa manera, digamos, en la actualidad sabiendo lo distinto que está el mundo, pero geopolíticamente hablando siguen habiendo tensiones, ahora son nuevas, son nuevos actores. Tú mencionabas China es crucial en esto, a raíz también de esa especie de sociedad que tienen por debajo de la mesa con Rusia. Pero si seguimos ateniéndonos a la ciencia, no debiera ser la politización lo que nos guía en los foros del sistema del Tratado Antártico. Y de hecho, ese es el gran problema de los comités técnicos que tiene el sistema, tanto el comité científico em, de la CAMELAR como el comité de protección ambiental. Lo que se espera es que sean absolutamente técnicos. Y el problema que se ve en las reuniones consultivas, aunque al parecer en esta reunión, por lo que comentaban los expositores, eso no primó, pero si uno ve los informes de los años anteriores, en las evaluaciones, en las conversaciones respecto a
que Bielorrusia fuera parte o no de este estatus consultivo, siempre se fue por el lado de, no, no se puede, porque apoya a Rusia. Y Rusia, a raíz de toda esta guerra que tiene con Ucrania, está en detrimento de el propio programa antártico nacional ucraniano. Entonces, los argumentos al final se extreman en demasía y se lleva a la Antártica cuestiones totalmente distintas a lo que atiende al continente austral. Entonces, al menos si me preguntas una opinión, esa es la mía. Espero que no se politice más de lo que ya está, porque la ciencia siempre ha sido la herramienta para lograr acuerdos y ojalá así siga siendo en el tiempo. Sí. Y complementando lo que dice Giovanina, que no puedo estar más de acuerdo, también hay que tener presente que el mismo Tratado Antártico establece que lo que debe primar en su artículo 9 es el interés, a ver, demuestra su interés en la Antártica mediante la realización en ella de investigaciones científicas importantes. O sea, el mismo tratado establece cuál es el criterio para aceptar a un país. No puedo desconocer que existen problemas y por eso se insistió tanto durante la reunión en que tratáramos de restringir la conversación a lo científico y no a lo político. Y como mencioné previamente, incluso Ucrania se opuso al ingreso de Belarus, pero con criterios científicos de la calidad de sus investigaciones, su participación en el SCAR, dicho argumento. Y me parece que eso es sano para el sistema, porque desde el momento en que empezamos a objetar a países solamente por cuestiones políticas que no tienen nada que ver con lo científico, con el espíritu de colaboración que rige el Tratado Antártico, creo que eso sería nocivo para todo el sistema. Muchas gracias. Con esto damos por finalizada la sección de preguntas. Los invitamos a las personas que hicieron sus consultas online a enviarlas por correo a Antártica para hacérselas llegar a los expositores porque habían preguntas muy buenas, pero lamentablemente en honor al tiempo debemos dar por finalizada esta actividad. Agradecemos profundamente a cada uno de las y los expositores por sus significativos aportes, los cuales nos permiten comprender de mejor manera las discusiones técnicas y diplomáticas planteadas en Hiroshima. Asimismo, agradecemos el gran interés y la participación de toda nuestra audiencia. Esperamos que los temas abordados hayan sido de su interés y contribuyan a promover una reflexión informada y amplia en nuestro país sobre la gobernanza antártica. Los dejamos cordialmente invitados a seguir participando en las actividades que organizamos permanentemente desde el Programa de Estudios Antárticos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y desde el Instituto Milenio Base. A todas y todos, muchas gracias y tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. ¿Ah? ¿Ah? Este es mi debut en